mensaje que el Señor nos ha dado para esta mañana es una palabra de poder, de entendimiento, de enseñanza. Muchas veces pensamos que las cosas son de cierta manera y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo le decía a los romanos: no se amolden, decía entonces, no se amolden a pensar como el mundo piensa, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos que cambiar nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad. ¿Cómo lo vamos a cambiar? A través de la enseñanza. Por eso esta palabra es de enseñanza, esta palabra es de poder, para poder cambiar. Pero uno tiene que hacer cosas, uno debe actuar, porque la palabra, si uno la toma y no hace nada al respecto, nada cambia en su vida. Si usted dice, tremenda palabra, pero no hace nada al respecto, mañana sigue igual que siempre, de nada sirve escuchar la palabra de Dios. Es más, es contrario a nosotros, porque ya somos probados acerca de la palabra y nosotros pasamos mala prueba. Entonces tenemos que superar esa prueba, tenemos que superar la dificultad, tenemos que ir con la enseñanza, con la palabra uno aprende y crece. Hay gente que piensa que el diablo no existe. No existe. El diablo no existe. Y creer o no tener en cuenta que tenemos un enemigo, es un doble problema. Es un doble problema, porque estamos descuidados. Necesitamos saber que hay un enemigo y que está detrás de toda la humanidad, no solamente de los cristianos, no solamente de no solamente de los que sirven a Dios, sino detrás de absolutamente todos, a través de sus hijos, detrás de todos. Por eso uno tiene que entender que tiene que resistir al diablo. ¿Cómo lo va a resistir? Claro que dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él va a picar la llanta, porque se huirá de vosotros. Cuando ve el diablo, un hombre, una mujer de fe, que no le tiene miedo al diablo, que dice, no me voy a dejar tentar, no voy a dejar que el enemigo me tiente a través de diferentes cosas, no voy a dejar, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Entonces el diablo sale corriendo. Pero quiero decirles una cosa, tampoco el diablo tiene la culpa de todo. No tiene la culpa de todo. La palabra de Dios no es la culpa del diablo. Esa es la palabra de Dios. No es la culpa del diablo. No es la culpa del diablo. ¿Saben el dicho, el refrán popular? No es la culpa del chancho, sino del que le da de comer. Bueno, esta palabra es la misma. No es la culpa del diablo, sino el que le da la oportunidad, el que le da de comer. Usted tiene el poder y la autoridad. El Señor Jesucristo se lo ha dado para poder resistir al diablo. Ya está derrotado. En la cruz de Calvario ya fue derrotado. Por eso el diablo a la cruz le tiene un temor, un odio. Por eso lo simboliza como al Cristo crucificado, como que todavía está hasta el día de hoy en ese lugar. Por eso hay muchas sepulturas donde está el Cristo crucificado. Él ya no está ahí. Él no está ahí, pero el diablo sigue victoria. Y cuando vio que había ganado, pensó que había derrotado a Cristo Jesús, lo había clavado en el madero. Y entonces lo simboliza así y queda con esa memoria. No ha muerto. ¿Ha muerto? Claro que sí, claro. Todos lo saben. Y está a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Si me mueren, por eso yo tengo una avispa acá. Que no es una avispa real, sino Efesios 4:27. Efesios 4:27. Esto lo saben de memoria, pero llevado a la práctica no puede. Esta palabra tiene que asimilarse. Y hago una oración: Padre Santo, dame el querer como el hacer tu voluntad. El querer como el hacer, cumplir con tu palabra. El querer
como el hacer, porque muchas veces tenemos el querer y no lo hacemos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que le pidió que oren, que intercedan. Y cuando volvió lo encontraba dormido, dijo, sí, la verdad que el Espíritu quiere, anhela, nuestro Espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Pero la carne es débil, ¿pero qué tenemos que darle? ¿Lugar a la carne o darle lugar al Espíritu? Al Espíritu, definitivamente. Dice, ni le deis lugar al diablo. Yo, pastor, si no lo invito a mi casa, sí, muchas veces lo estoy invitando. Lo invita a su negocio, lo invita a su trabajo, lo invita a que se meta en medio del matrimonio, permite que se meta con su familia. Miren lo que dice, volvemos un poco más atrás, Efesios 4:17. Yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque está más clara para que pueda entender esta palabra, porque necesita tener claridad lo que el Señor te habla esta mañana. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Irremediablemente confundidos. Y muchas veces tenemos formas de actuar como actúa el mundo. Por supuesto que ya no hacemos ciertas cosas, ya nos apartamos de la comunicación, del adulterio, ya nos apartamos de él, no, pastor, ya no en esas cosas. De la borrachera, no, ya en esas no ando. Pero en otras cosas que son tan fuertes como esas, dice la palabra de Dios que lo más terrible de la fornicación del adulterio es que uno peca también con el cuerpo, deja entrar el espíritu, a través de una relación sexual se tiene transmisión de espíritu, y eso no hay preservativo que lo salve. ¿Lo sabe eso? Lo dice la palabra de Dios. Por eso muchos jóvenes empiezan en depresión, que nunca fueron depresivos, empiezan en depresión. Espíritu, transmisión de espíritu, porque dice la palabra de Dios que cuando uno se une, se hace una sola carne, un solo recipiente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, mucho ojo de esa participación. Pero yo sé que eso no nos pasa acá, en los hijos de Dios. Pero hay cosas que debemos sacar, hay cosas que debemos cambiar. Debemos cambiar la mentalidad que tiene el mundo. Tenemos que cambiar lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos muchas veces, y pensamos que es así, que es realidad, que esto es así porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero en el reino de Dios las reglas son diferentes. En el reino de Dios las reglas son diferentes. No es que el reino del revés. Estamos en el reino del revés, como en el mundo. El reino de los cielos es el reino correcto, el que está derecho, el que tiene todas las cosas, en donde fluye todas las bendiciones de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios cuando leíamos en el 26, también dice en el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos podemos enojar, nos podemos airear. ¿Cuántas veces hemos aireado? ¿No? Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos molestan, que no se molestan con algo o con alguien. Nos molestamos hasta si llueve, ¿no? Nos molestamos si pierde el equipo. Ay, que vengan esta tarde, que no se la ve, si no sabe qué el Señor va a regalarse de ustedes, van a tratar de saber cómo. O hijo de Dios, madre, que vengan esta tarde. No es así, busca primero el reino de su justicia. Haga un compromiso de venir a la catedral a la tarde y va a ganar. ¿En serio? Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, lo espero toda esta tarde. Si no, pues, no vengan a llorar, después van a venir a la madrugada llorando. Quiero que pasemos al versículo número 30 de Efesios 4:30. Paso un poco más rápido porque en esa parte habla de cosas que ya nosotros ya no estamos, de cosas que debemos sacar fuera. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo de Dios? Cuando no creemos en Dios, cuando dudamos de Dios, cuando estamos preocupados, contristamos
al Espíritu Santo que está en nosotros. Eso dice la palabra. Lo contristamos cuando andamos en pleito, en discusión, en enemistades, en disensiones. Dice la palabra de Dios que si uno está en disensión, así como todas las otras cosas, que es un fruto de la carne, no vamos a entrar al reino de los cielos, aquí en la tierra. No podemos tener acceso, no podemos vivir una vida diferente. Entonces pasamos y tenemos las consecuencias de lo que sufre el mundo. Y peor a veces, porque nosotros somos ilegal en el reino de las tinieblas. Porque somos hijos de Dios. Nosotros estamos para vivir en el reino de los cielos. Nuestro lugar, nuestro destino es el reino de los cielos. Ese es nuestro territorio, esa es nuestra ciudadanía. Por eso debemos vivir en el reino de los cielos. Pero cuando nosotros nos levantamos, nos ayudamos. Y seguimos con la siguiente. Empezamos a defendernos, a gritar, a decir, a defendernos. Ay, el reino de los cielos se desapareció de nuestra vida y el diablo toma oportunidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo he inventado yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Alguno está amargado? Yo le puedo decir que puedo pasar la prueba más terrible, pero el gozo del Señor no me lo quita nadie. El gozo del Señor, la paz de Dios no me la quita nadie. En medio de dificultades, claro que en medio de la fiesta uno está contento, no es fácil estar feliz, ¿no es cierto? Pero en medio de la prueba, no digo que paso por momentos de clamar cuando me siento triste, voy a la presencia del Señor y dura muy poquito la tristeza, porque el Señor me sana, me saca esa tristeza, me saca la angustia, me libera de toda opresión del enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Él habla, ay, esto y lo otro. El enemigo no habla todo el tiempo. El diablo le habla al oído todo el tiempo. Y es lo mentiroso. No es cierto lo que le está diciendo. No es cierto, por ejemplo, que Dios no te ama, que Dios no te tiene en cuenta. Quiero decirte algo. Pensá en esto cuando viene esa voz a tu mente. El Señor, nuestro Dios, dio todo lo que tenemos. Por vos. Dio todo. El Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por vos. Si eso no es amor, ¿qué es amor? Él nos amó. Y si te amó, no solamente te amo para que vivas en esta tierra padeciendo, sino para que vivas una vida abundante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Más bien 10, ¿cuántos no lo saben? Él vino para dar una vida y una vida arrastrada. No, una vida abundante. El poder de Dios con nosotros. Pero muchas veces pensamos que nosotros, la culpa del diablo, el diablo que tiene malas finanzas. No le dé lugar. Dice la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿No saben qué grita? Yo le quiero decir una cosa. Hay gente que dice, mi carácter es así, ya sabe todo el mundo que tengo mal carácter, así que cuídense porque saben que yo reacciono mal. ¿Es la forma correcta? No. Decir que tengo un problema es un gran adelanto, pero en mitad de camino. Si nosotros no hacemos algo al respecto, no va a pasar nada. Es peor porque uno conoce su falta y no la quiere corregir. Yo no puedo, pastor, dejar de gritar si tengo una voz chillona y perforo los tímpanos. ¿Qué quiere que le haga? Baje un tono. Usted sabe que grita mucho. Baje un tono. ¿Sabe cuando se pone eufórico, levanta la voz? No lo haga. Tómese 2 segundos antes de contestar. Gritería, maledicencia. Alguien, un cristiano no puede maldecir a nadie. No puede maldecir a nadie. Y maldición no solamente significa la palabra de maldigo, sino también decir le va a ir mal. Algo que no tengamos conocimiento de la palabra de Dios, decir si vas a hacer la cosa mal, te va a ir mal. No, es palabra de Dios. Eso, si uno pone primero un equipo de fútbol, si uno pone primero antes que Dios un equipo de fútbol,
¿qué va a decir Dios? Dios es muy celoso. Y por eso se le dice una maldición, no le tiene una maldición de la cabeza de la eternidad. No es así. Dice, y toda malicia, antes sed benigno uno con otro, misericordiosos y perdonaos uno a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 1 Pedro 5:8, la palabra de Dios es clara. Dice, tened dominio propio, sed sobrio de verdad. ¿Cómo no conoce esa palabra? Estar alerta. Hay un enemigo detrás, hay alguien que está detrás, que quiere hacerte caer. Y cualquier puerta que deje abierta, el diablo va a usar para entrar. Por eso no tenemos que permitir nada al diablo. Usted es responsable de las cosas que le pasan, no de Dios ni del diablo. El mundo dice, si Dios existe, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque hay niños que pasan hambre, porque hay guerra, porque hay destrucción. Y hay, no sé si un poema que habla acerca de un barbero, de un peluquero que le dice, un hombre de prédica le dice, mire, conocer al Señor, pero si la Cristo del Señor Dios no existe. No existe. Porque en el mundo el hambre, la necesidad, la guerra, la destrucción. Y el hombre le dice, con ese criterio, con ese mismo criterio, le puedo decir que los barberos, peluqueros, coaferos, no existen. Y el hombre dice, no, aquí estoy. Y entonces, ¿por qué hay en la calle gente que está desalineada, desarreglada, pero largo? Ah, porque no viene a visitarme. Es exactamente lo mismo con Dios. El mundo se ha alejado de Dios, no Dios del mundo. El mundo se alejó de Dios. El mundo le dio la espalda. Y yo veo gente que ya en las últimas viene, ay, necesito un milagro ya. Y también, pero siempre viniendo de la última. Siempre cuando llegó la agua al cuello recién se acuerda de Dios. Recién cuando tenés la necesidad empezó a hablar rodilla. Empezó a hablar de la obra, a reclamar lo que te pertenece, a creerle a Dios. Estábamos escuchando la reunión, pasamos un video muy lindo con los líderes, que hablaba acerca de finanzas y una enseñanza muy tremenda. Y decía el pastor que estaba dando la enseñanza, que le echamos la culpa al diablo por todo. Sin embargo, hay cosas que son nuestra culpa. Si nosotros no entendemos en las finanzas cuáles son las reglas del reino, estamos perdidos. Si nosotros mal administramos, si nos metemos en deuda con la tarjeta para comprar algo que no tiene sentido, muchas veces se hace el CD de 800 pulgadas, y después, no puedo pagar la tarjeta, ¡Señor! ¡Ayúdame! Mira esto, incircunciso como me ponen intereses. No es la culpa del diablo. ¡El diablo me atacó! Decía hermano, el diablo me rompió la heladera. Y el diablo le dice, ¡ay, esa heladera! ¡No tiene nada que ver! Y me acerqué a esa heladera. ¿Te lo aseguro? Le echamos la culpa al diablo por todo. Quiero decirle una cosa, si usted no le puede echar la culpa al diablo porque sus hijos se han apartado de Dios, si usted no ha llevado una vida correcta delante de Dios, sus hijos ¿qué van a hacer? ¿Ven? Si ven que en su casa viene a la iglesia el domingo y en su casa vive una vida como vive el vecino, dice, esto es raro. Esto es la religión. Religión es cualquiera, para que voy a la iglesia. Si vuelvo de la iglesia, vuelven igual que como entran. Entonces, ¿qué es eso? Después terminan en el mundo, después terminan atados a la droga. El diablo es desgraciado y desgraciado.
que le va a hacer al padrino. Por eso tenés que levantarte en oración, levantarte en clamor, pero también enseñar a tus hijos. Si vos no le enseñás a tus hijos tienen que venir a la casa de Dios. Si están bajo tu techo, es obligación tuya, es decir, como decía Josué, acuérdate de Josué, que eso dice la palabra de Dios, Josué 24:15. Se presentó al pueblo y le dijo: si así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Hay dos posibilidades de servir: o le sirve a Dios, o en realidad le estás sirviendo a la carne, le estás sirviendo a las finanzas, le estás sirviendo a la familia, a lo que usted ponga primero. O sea, que le estás sirviendo a los fines que desembocarse de lo que es nuestro propósito en la tierra. Nuestro propósito aquí en la tierra no es hacer números, sino expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, predicar el evangelio, servirle al Señor. Dice la palabra de Dios: y escogió hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra estáis. A veces es un ejemplo de fútbol, como le decía, es un Dios y se le rinde culto. Ojo con eso. Entender, sí, hermanito, yo a mí me gusta el fútbol y canto los goles apasionadamente, pero la pasión no debo para la iglesia. No dejo de venir a la iglesia por un partido. No dejo de venir. No me importa la hora que sea. No dejo de venir a la iglesia por un partido. Y a veces lo ponemos primero, como decía el caso celoso. A veces lo que nuestros padres hacían, nosotros mismos hacemos, o a veces las costumbres de los amigos, de los compañeros. No debe ser así. Dice la palabra de Dios que a los dioses de los morrenos de la tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi padre, obvio grandecito, ¿no? Para poner más chico, a la iglesia, vamos, perdón, lo grandecito, no, papá hoy no quiere la iglesia, si no quiere la iglesia, te tiene matado. Si no quiere ir a la iglesia, vos vas a la iglesia. Yo no voy a tener hijo para el diablo. Y se lo puedo decir, que mal no le está mi padre. Porque hoy todos están en el evangelio. Hay la mayoría pastores, los nietos, pastores. La tercera generación de pastores, por haberse puesto firme y haber dicho: no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Lo primero que. Pero claro, ¿cómo le vamos a decir a los hijos? No, vos tenés que servir a Dios. ¿Y vos? Porque tenemos que predicar en nuestra casa, tenemos que predicar con el teléfono. No puede haber ira, no puede haber gritería. Tiene que estar el reino de los cielos en su casa, porque usted está. ¿Y sabe qué? Sus hijos van a tener un encuentro con Dios. Su esposo va a tener un encuentro con Dios. Pero tiene que derramar esa presencia en su casa. En su casa. Derramar esa presencia en su casa. Y todo el diablo está derrotado. Él está derrotado, él está perdido, él no tiene ninguna autoridad. Quiero que me acompañen a la palabra de Efesios 6:12. Esto lo conocemos fácilmente, ¿no? Nos peleamos con el vecino, nos peleamos con este, con otro, pero lo sabemos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es nuestra lucha con ningún ser humano,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pero pastor, entonces, ¿qué me dice? Que tengo una batalla desleal, desigual, porque tengo un ejército detrás mío. ¿Cómo le voy a ganar? Usted no tiene ganado. Pero si usted da oportunidad, esas huestes, esas potestades, lo hacen caer, toman oportunidad de su familia. Dice Lucas 18, 19. Eso tiene que tenerlo grabado, puesto en su casa. Dice la palabra de Dios: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué está diciendo? Podemos enfrentarnos a diferentes circunstancias naturales y tenemos poder, potestad, más que poder, potestad para derribarlo. Dice: y contra toda hueste del enemigo. Tenemos toda potestad contra toda hueste del enemigo, y nada os dañará. No, yo con el diablo no me meto. Yo con el diablo no me peleo ni con mi suegra. No, yo no me meto con el diablo, que para que no se meta conmigo. Imagínate provocarlo al boludo, ¿sabe qué? Se me viene a decir: no es así. El diablo está como león rugiente, mirando a quien devorar, quien baja la guardia. Por eso tenemos que estar alerta, tenemos que velar. A ver, ¿qué puerta dejo abierta? Quiero decirle, a veces no es una puerta abierta, sino un proceso que el Señor te está llevando a otro nivel. Pero ¿sabes qué debes hacer cuando estás ante una dificultad grande? Es doblar rodillas y decir: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué puerta hay abierta? ¿Qué estoy haciendo mal? Si lo sabe de entrada, ni le pregunta al Señor, ya sabe. Si tienes problema de carácter, primero pedirle al Señor que te ayude, porque Dios te ayuda. Señor, ayúdame y hago lo que me sigo haciendo. No, te ayuda, no te cambia, te ayuda a cambiar. Dios no te va a meter y te va a retorcer para que cambies. Va a permitir, te va a dar ayuda para que lo puedas llevar a cabo. Colosenses 2.14, creo que me acompaña la palabra de Dios. Colosenses 2.14. Anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay un acta que el diablo tiene cuando nosotros pecamos, tiene un acta para llevárselo al infierno. Pero el Señor, a través de la sangre del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado y tenemos acceso. Y esa acta está clavada en la cruz del Calvario. Así de fácil. El Señor ha ganado. La victoria está en el Señor. Ya está derrotado el diablo. No le demos oportunidad al diablo. Dice la palabra de Dios en el versículo número 15. Y despojando a los principados y potestades, y exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados, potestades, están vencidos, están derrotados. La batalla en realidad es desleal, porque usted tiene ya la batalla ganada. Es una batalla desleal porque ya está derrotado en la cruz del Calvario. Pero nosotros le damos oportunidad, nosotros le dejamos como darle oportunidad. Es como en el boxeo, de, bueno, voy a atar la mano atrás a ver si me gana. A ver, me ato la mano atrás a ver si me puede derribar al boxeador, ¿no es cierto? Está loco. Eso es lo que a veces parece una locura, pero eso es lo que hacemos con el diablo. Le damos oportunidad. La preocupación, iglesia de Dios, estamos pasando por momentos de aflicción como país,
pero no debe haber preocupación. En la preocupación hay temor. La semana pasada hablamos del poder mover montañas. Y una de las llaves es no tener temor, no tener preocupación. Leíamos en Job que decía que lo que temí me aconteció. Si lo quieren anotar, eso está en Job 3:25. Lo que temí me aconteció. Si usted teme algo, ya el diablo ya está preparando toda la estrategia para lograrlo, porque ya le dio una llave, le ha dado todo para acceder a eso. Tiene miedo de lo que le pase, le va a pasar. Si tiene miedo de morirse, vaya a afiliarse a Caruso, a alguno de ellos. Para no caer con la familia. Tiene miedo de enfermarse, búsquese una buena mutual. Tiene miedo que lo saquen de la casa, vaya buscando dónde ir para no parar lo de la suegra. Porque lo que teme usted, a lo que se preocupa, a lo que no deja la confianza en el Señor, cada mañana, Señor, te presento mi aflicción. Tengo este problema, tengo esta necesidad, Padre Santo, cada mañana, cada tarde, cada noche, doblar rodillas y presentarle a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se preocupen por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus oraciones, pero por supuesto con acción de gracia. Esa es una oración tremenda, esa es la parte de no preocuparse por nada, orar y darle gracias a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará en fe. Gracias, Señor, por la casa que me vas a dar. Gracias, Señor, por el auto que me vas a dar. Gracias por la victoria que me vas a dar esta tarde. En fe. El diablo es un mentiroso, dice la palabra de Dios, que es padre de mentira. No le crea al diablo. Usted es poderoso. Dios lo ama, Dios lo quiere. Hay propósito en su vida, hay un destino de gloria y va a ver la gloria de Dios. Pero no entre en el reino de la tinieblas. Ya sabe, no le pasó para atrás, ya sabe lo que es el mundo. 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 Aférrese a Dios en oración, en tener una relación con el Padre, en aferrarse al Señor, de buscar más de Dios, no conformarse con venir un solo día a la semana. Tenemos cerca de 20 reuniones a la semana aquí en la Catedral de la Vida. Hay oportunidad para venir más de 20. Más de 20. La oración de madrugada, la oración de la mañana, si usted no puede venir de noche. Tenemos miércoles, tenemos viernes, reunión general, la palabra poderosa para usted. Pero a veces nos conformamos con un solo día. Un solo día, 2 horas a la semana dedicamos al Señor, a buscar su presencia, a buscar su rostro, recibir palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Le estamos dando oportunidad al enemigo. Como ya le he dicho otras veces, escuchamos cuántas veces, cuántas prédicas al día del enemigo. ¿Qué dice el noticiero? Lo que dice la gente. Son prédicas del enemigo. Las cosas están mal y van a ir peor. Ese es el mensaje del diablo. Pero yo tengo otro mensaje de parte de Dios para decirle que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Y hoy va a ser tremenda victoria. Porque somos hijos del Rey, porque estamos en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en esa cruz consiguió todo lo que necesitamos: sanidad, paz y abundancia. ¡Denle la gloria al Rey! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero que me acompañen a la palabra de Dios, a 1 Corintios 3:9. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos
colaboradores de Dios. ¿Cómo es esto, colaborador, pastor? Sí, si hacemos la voluntad de Dios, eso es lo que debemos hacer. Observe de los que estamos todavía, que nos falta. Y vosotros, le decía el apóstol Pablo, sois labranza de Dios. El cultivo, lo que después va a hacer para ser colaborador y edificio de Dios. Pero tenemos que pasar al paso siguiente, dejar de sufrir las consecuencias y hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo, en el capítulo 3, 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, eso lo tienen claro, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No es representativo los materiales. ¿Qué es lo que vale para nuestro Dios lo que nosotros estamos haciendo? ¿Es hojarasca o es oro? ¿Es piedra preciosa? ¿Cómo lo consideras? Si el Señor te llama a su presencia hoy, ¿qué le dirías? Padre, he dado todo por ti. ¿Lo he dado todo? ¿O tenemos algunos pretextos para decir, no, la verdad que primero tenía que encargarme de mis finanzas, primero tenía que mi negocio? No, primero entender que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Con las finanzas es simple. Mucha gente dice, el diablo me ha robado. No, que le ha robado. Es simple, la palabra de Dios dice. Es clarito. La palabra de Dios dice que debemos darle el diezmo al Señor. El diezmo le corresponde a Él. Darle lo primero. Y le aconsejó algo, delo al principio, no al final, porque si no el diablo va a ganar ventaja. Pero el diezmo no es para Dios, en realidad es para que el 90% sea bendecido. Es bendición para usted. Es bendición para usted. Al que da el diezmo se lo sabe. Pero el que no, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué se me rompen las cosas? ¿Por qué paso por estas cosas? Dice también, reprenderá al devorador por vosotros y será en tierra deseable. Pero no, el diablo hizo esto, el diablo. No, nosotros le dejamos que el diablo haga lo que quiera en las finanzas. Si nosotros no entendemos que debemos dar el diezmo y debemos honrar al Señor con nuestras finanzas, honrarlo a Dios, ponerlo en primer lugar, ¿en qué estamos gastando el dinero? Mayormente, haga la cuenta. ¿A quién estamos honrando más? Ahí está, en su billetera. ¿A quién honra más? No está mal el entretenimiento, pero si usted le dedica más al entretenimiento que la honra que le da al Señor, más que las ofrendas, más que el pacto del Señor, está en un problema. Entonces el enemigo toma ventaja. Toma ventaja. Aquí estamos en la tierra con un propósito y un destino. Uno piensa que el destino es criar a los hijos, educarlos, que tengan una profesión, que sigan el camino de Cristo, ¿no es cierto? Deben llevar una vida cristiana, una vida decente, de ayudar al prójimo, de honrar a Dios. Y todo eso está bien, pero usted fue puesto, como yo he sido puesto aquí en esta tierra, con el propósito de extender la reconciliación. ¿Qué va a decir cuando se encuentre frente a Dios? ¿A cuántos ha llevado? ¿Tenía que traer a alguien? ¿Tenía que venir con alguien? Y ahí los pretextos van a sonar tan mal. ¿Por qué no venimos a evangelismo? Tenemos evangelismo acá. No, me cuesta. Venga al evangelismo porque se hace dinámico. Se acompañan entre dos. El que no sabe dar la palabra, dar el mensaje, acompaña orando y estando apoyando a la persona que da la palabra. Porque cuando se le predica no se lo van a dar entre los dos porque es cacheta de loco. Le habla uno, le habla es uno hablando y el otro apoyando la oración. ¿Qué estamos haciendo para el evangelio? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Cuando lleguemos,
Imagínese, usted personalmente se presenta ante Dios. No, bueno, lo que pasa es que me pasó rápido la cosa, el tiempo se pasó volando, tuve tantos problemas. Y sí, el diablo te prepara problemas para que vos te desenfoques. ¿Sabe a cuántas personas escuché decir, no, yo voy a servir a Dios cuando? En el futuro. Bueno, ese futuro nunca llega, porque el diablo se encarga. Es hacerlo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas son añadidas. No son añadidas las cosas primero, si después va a buscar el reino de los cielos. Y su justicia, la extensión del reino, ¿cuál es la justicia de Dios? Que todos sean salvos, que todos vengan a Cristo, que todos lleguen a la salvación, al conocimiento del poder de Dios, de que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso y que lo quiere salvar y que lo ama. Debemos hacerlo, debemos predicar, debemos extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Necesitamos hacerlo. Mateo 16, 19. Esta es una palabra tan poderosa que ante una revelación tremenda de Pedro, que le dijo, sos el Hijo de Dios. Y le dijo, porque los apóstoles dicen, ¿quién quiere que vos sos? Que uno es un profeta. A pesar de que habían visto, vivían con él. Pero en cambio, Pedro le dijo, sos Dios, sos el Hijo de Dios viviendo. Y le dice, eso no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo lo había llenado. Y cuando tuvo esa revelación, porque él buscaba la presencia de Dios, le fue dicho, aquí te entrego las llaves del reino de los cielos. Dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pedro fue quien el Señor Jesucristo le dio la piedra angular para abrir las iglesias, las que hoy tenemos. El apóstol Pedro dijo, vos vas a hacer esa roca, vos vas a hacer esa roca. Y le dijo, yo, y te entregaré, se lo leo a la traducción viviente, y te entregaré las llaves del reino de los cielos. ¿Sabes lo que tiene las llaves del reino de los cielos? Para poder entrar y cerrar la puerta. Dice, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitiera en la tierra será permitido en el cielo. Iglesia, nuestro Dios consiguió todo, ganó todo en la cruz de Calvario. Y ese poder lo tenemos nosotros. Ese poder lo tenemos nosotros. Pero no le dé oportunidad al diablo, porque cada oportunidad, entienda esto, que cada oportunidad que usted le da al diablo, la va a aprovechar. Chiquita o grande, el diablo la va a aprovechar. En su contra, por supuesto. En su contra. Por eso debemos entender que debemos entender la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios para nosotros, cambiar la mentalidad. ¿Qué estoy haciendo para el Evangelio? Y cambiar, porque hacer un planteamiento es decir, la verdad que no, nosotros podemos dar más. Yo puedo dar más. Cada día le pido al Señor que me dé la fuerza para ir más allá. Y yo le puedo decir que voy hasta el límite de mi fuerza, y le paso al límite de mi fuerza. Pero sin embargo puedo dar más. Le pido al Señor sabiduría para poder organizarme mejor, para poder que mi tiempo sea más eficaz, poder aprovechar más los tiempos, pero sin duda podemos dar más para el Señor. Tenemos que entender los caminos del Señor, no son los nuestros. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Tenemos que cambiar nuestro camino y enfocarnos en el camino del Señor, en la voluntad de Dios. Si esta palabra no lo lleva a cambio, en nada, de nada nos sirve. Si esta palabra dice, sí, la verdad que hay cosas que debo cambiar en mi vida. Y si usted piensa que no hay nada que debe cambiar en su vida, está en un problema. Un problema muy grande. Todos tenemos que cambiar. El Señor Jesucristo
vino y le dijo, y comenzó a predicar: arrepentíos, el reino de los cielos está cercano. Y este es el mensaje que el Señor lo tiene para cada uno de ustedes: arrepentíos, el reino de los cielos está cercano. Y el arrepentirse no significa que vive una vida mala, sino que nuestra vida tiene que ser de un continuo cambio. Buscar más de Dios cada día, acercarnos más a Él, buscar más de su presencia, buscar más de su rostro y cambiar. Debemos pensar en qué vamos a cambiar para entregarle a nuestro Señor en primer lugar. Y miren su rostro. Padre eterno, Santo Dios, te pido por todos nosotros, por mí, por tu pueblo, Padre Santo, que nos dé sabiduría, entendimiento, Padre amado, para hacer tu voluntad. Padre Santo, de dejar todo pleito, toda ira, toda contienda, toda disensión, Padre Santo, todas cosas que no convienen, Padre Santo, para que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos, Padre Santo, nosotros podamos vivir en tu reino todos los días de nuestra vida, vivir una vida exitosa aquí, vivir el cielo aquí en la tierra, porque tu palabra dice: es posible, Padre Santo, queremos vivir en tu reino. Padre, danos sabiduría para poder hacer correr al diablo, resistir al diablo y que él huya, Padre. Que nos podamos someternos a ti, a tu perfecta voluntad, Padre amado. Que hagamos tu voluntad, que te pongamos en primer lugar, que pensemos cada día, al cerrar, Padre Santo, nuestro día, al recostarnos en nuestra cama, analizar qué hice hoy para el reino de los cielos, Padre. Te pido que nos des ese llamado de atención, Padre Santo, que ese espíritu que ha puesto en nosotros nos sacuda cada noche para podernos pensar para mañana hacer más para ti, Padre. Padre bendito, Padre Santo, llénanos de ti, Padre Santo. Danos el poder para tener el querer como el hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.